nos vamos a ir acá directamente. Vamos a colocar esto por aquí, ya. Entonces estamos indicando que hay una zona importante en cuanto al radio de influencia, sobre todo en la parte central. Eso es muy importante tenerlo en consideración dentro de el plan estratégico que nosotros vamos a indicar posteriormente. Ahora, esto lo vamos a superponer con esta otra actividad que tiene que ver el aspecto económico, y vamos a ir viendo de qué manera el aspecto económico está incidiendo con el aspecto educativo, social en todo caso, ¿no? Ahí tenemos el aspecto económico. Dentro del aspecto económico están actividades primarias, secundarias y terciarias en la parte central, ¿no? Fíjense, ahí tenemos nosotros algunos componentes de elementos terciarios, y tenemos aquí una mayor área, ¿no?, de desarrollo económico, y aquí también. El punto 1, ¿a qué se refiere? ¿Pueden indicarlo, por favor? No, un ratito. A ver, vamos a ir viendo en todo caso la variable. No dice acá, ¿no? Ya. Solamente dice primaria y el otro secundaria. Entonces vamos a esperar que sus compañeros nos indiquen. ¿Qué es lo que se desarrolla acá en el punto 1? Eso es muy importante saberlo. Y ahora sí, lo que es este primario, la pesquera, minería, agricultura y ganadería, pues, ¿no? En lo secundario es los congelados, la harina, el aceite de pescado, el enlatado. Y el terciario es el turismo, el financiero, servicios y comercio. Ya. Aquí donde estoy señalando con la letra A y B, ¿qué son? ¿Secundarios? Sí, son secundarios. Son secundarios, sí. Ya, son secundarios, no se indica. Sí. Entonces, en secundarios, ¿qué me dijo que estaba? ¿Puede repetirlo, por favor? Secundarios se encuentra lo que son la siderurgia, el enlatado, el congelado, la harina y el aceite de pescado. Entonces aquí tenemos harina, aceite de pescado, congelados, enlatados, que tiene que ver con la actividad posiblemente pesquera, ¿no?, que está aquí en el distrito. Vemos que aquí va a haber un conflicto también, ¿no? Entonces aquí se debe generar algún elemento de límite para realizar una transición entre esta actividad secundaria, que es muy importante en esta zona, y también en esta otra zona. Aquí también hay una cierta intención, ¿no?, de los elementos que se van a ir incorporando a nivel de espacios de transición. Estos espacios de transición ya van a tener que ver con la movilidad en todo caso, ¿no? Vamos a ir viendo que pueden ser alamedas, pueden ser avenidas, calles, ¿no?, que obviamente van a generar un cierto límite virtual entre cada uno de ellos, ¿no? Y posteriormente, como la ciudad también va a estar en crecimiento, posiblemente haya que ir incorporando, ¿no?, algunos elementos transversales también.
¿no? Eso sí es muy conveniente poderlo considerar en todo caso, ¿no? Entonces, a partir del análisis de estas dos variables, ya hemos estado visualizando que hay ciertas intenciones a nivel de planeamiento urbano que obviamente van a estar incidiendo en ciertas decisiones, ¿no? A nivel de equipo técnico disciplinario, ¿no? Si bien es cierto, aquí yo estoy dando mi punto de vista como arquitecto, pero tengan en consideración que estas decisiones son tomadas por varios equipos multidisciplinarios que obviamente van a ir dando cada uno de ellos su punto de vista e ir viendo cuál es la opción más viable en todo caso. Luego vamos a ver otra variable. Si gustan, le toman aquí captura de pantalla, por favor. Igual esto está siendo grabado, pero posiblemente lo vayan a necesitar posteriormente. Sí, arquitecto, lo estamos grabando también. Listo, entonces nos vamos a ir a otra variable, la variable 3, aspecto demográfico. A ver, un momento. Dentro de la variable 3, vamos a acercarnos para ver qué dice acá. Ya, tenemos un crecimiento poblacional, ¿no? El color más claro acá indica el año más antiguo y luego el color más oscuro o con mayor contraste nos está indicando en el 2018. Asimismo, ellos han hecho un mapeado indicando el porcentaje por grupo, tanto de varones y damas, ¿no? Entonces, quizás aquí hubiera sido conveniente, esto ya para próximas entregas, ¿no? Que de repente esto se hubiera trabajado a través de un achurado, o vamos a ver cómo se nota, ¿no? En el documento en todo caso. Ah, ya, lo han colocado como círculo, ¿no? Ya, está muy bien. Vamos a llevar esto ahora a nuestro archivo de mapeado, ¿no? Ahí tenemos uno. A ver, un momento, por favor. Acá hay uno. Y nos vamos a ir al documento de trabajo. Acá. Ya, a ese le vamos a dar una cierta transparencia para que se note, ¿no?, la información que está debajo, aunque ya lo hemos analizado, pero de igual manera. Bien, entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo, aquí donde está la actividad secundaria, por ejemplo, ¿no? En el punto donde está la actividad secundaria, que es toda esta zona, a ver, ¿alguien tiene alguna consulta? Si tienen consulta, las indican, por favor. Estábamos indicando que en esta zona está una importante actividad secundaria y en esta otra zona también. Entonces, dentro de esas dos zonas de importante actividad secundaria, nosotros tenemos lo siguiente. En el margen izquierdo se ha podido constatar en todo caso que hay una población creciente a partir de 1990, ¿no? Y en el margen derecho
hay un porcentaje de población de crecimiento importante, pero a partir del 2018. Quiere decir que esta segunda zona de desarrollo económico que está a la margen derecha es en cierta medida nueva, y entonces por aquí está viendo quizás un mayor impulso económico. Es por ello también que de repente las universidades han ampliado su rango de acción hacia esta zona también, ¿no? Y obviamente en esta zona de igual manera, ¿no? A pesar de que está toda la actividad industrial, ¿no? que es característica del distrito. Entonces para ello nos sirve esta tercera variable, ¿no? El tema de la población, para ir viendo cómo se ha ido, en todo caso, desplazando la población a lo largo de este proceso. Un momento, por favor. Bien, vamos a continuar aquí. Entonces, estos datos de población que se ha sacado a partir de etapas de crecimiento y también por diferenciación, de repente de sexo, nos van a ir permitiendo dar mayor valor a ciertos proyectos sociales, ¿no? Que estén orientados quizás a la población de sexo masculino, de sexo femenino. Y si hacemos un mapeo por grupos de edad, de igual manera, ¿no? Vamos a poder encontrar qué tipos de proyectos podemos orientar en su mayor medida, posiblemente a jóvenes o a niños, o en todo caso a personas de la tercera edad, ¿no? De esa forma se van a ir gestando y complementando cada una de estas ideas a nivel del diagnóstico, ¿no? Que nosotros hemos realizado. Vamos a ir viendo la variable 4 de administrativo municipal. Lo vamos a abrir también. Aquí tenemos la variable administrativo municipal y lo vamos a copiar. Esto ya lo podemos cerrar, creo. Esto también. Aquí. Ahí tenemos la variable administrativo municipal. Entonces, dentro de la variable administrativo municipal, fíjense dónde está centralizada las instituciones, ¿no? Las instituciones están centralizadas en esta zona, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de estos institutos, universidades. Tiene que ver también con esta zona de desarrollo primario, ¿no? Según el mapa que ellos han presentado de población, esta es la primera zona de asentamiento en sí de la ciudad, ¿no? Y en cierta medida podríamos denominar esta zona como el casco urbano principal o el casco histórico en todo caso, ¿no? ¿Ello es correcto? Por favor, me confirma el grupo ello. Sí, arquitecto, mayormente ahí sería la zona céntrica como menciona, porque ahí están ubicadas las... Sí, arquitecto, ahí también se encuentra la plaza de armas. Exacto, sí, arquitecto. Ajá, y las municipalidades, todo eso, e incluso, como usted menciona, está la zona más amplia de actividad económica secundaria, y también la actividad económica primaria se encuentra en esa zona. Exacto. Ya, entonces, a nivel de entidades municipales, chicos, o administrativas,
es importante que posiblemente, al igual que aquí hay una zona de desarrollo que puede ser un centro económico administrativo, también se pueda ir gestando, ¿no? A través de esta división que nosotros hemos hecho anteriormente en otros puntos, ¿no? Quizás aquí en la parte superior deba haber otra zona de desarrollo económico administrativo, aquí en este punto de igual manera, y para este otro sector de igual manera. Entonces, ustedes a través de la compatibilización vayan sectorizando por zonas de desarrollo. ¿Se entiende yo? Entonces, más o menos, arquitecto. Que o sea, hacerlo, no sé si puede explicar un poco mejor. ya. En la primera etapa, a ver, vamos a ir en todo caso, creo que ya cerramos el archivo, a ver. Sí, ya lo sé. Ah, ya, está por capas esto, ¿no? Sí. Cerramos acá. Sí. Cerramos acá. Cerramos ahí. Aquí habíamos estado indicando que se deben generar barreras entre esta zona de desarrollo económico Claro. y la incidencia de la población. Esas barreras pueden ser límites que podrían denominarse, en todo caso, sendas, ¿no? De acuerdo a la teoría de Kevin Lynch. Ahí, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a estas dos variables, nosotros tenemos esa sectorización. Entonces, tenemos una zona de impacto en cierta medida educativo, ¿no? A nivel social, y tenemos zonas de desarrollo. ¿Se entiende yo? Sí, arquitecto. Entonces, a partir de ello hemos indicado que deben haber ciertos espacios de transición, que pueden ser avenidas, alamedas, de repente caminos peatonales, ¿no? Espacios que obviamente van a generar una distinción y me va a dar a entender a mí como persona, ¿no? O habitante de la ciudad, que estoy ingresando de un determinado espacio a otro determinado espacio. Entonces, estos límites, ¿no? Que se van a ir generando van a constituir ciertos sectores, ¿no? Si vemos estos tres límites, aquí tenemos un sector, aquí tenemos otro sector, posiblemente aquí haya otro sector de desarrollo y aquí va a haber otro sector, ¿no? Posiblemente aquí también, ¿no? Haya otro límite. Eso parte del análisis, ¿no? Que se está haciendo. Y aquí 1, 2, 3, 4, aquí una zona 5, pero para que no sea muy grande. En la parte media hay una alameda también, arquitecto. Ya, ajá. Sí. Entonces, esta parte 5 quizás se sectorice en 2 también, ¿no? Para que todos los sectores tengan la misma área de desarrollo en todo caso, ¿no? Entonces, esta es una primera sectorización que yo he hecho de manera complementaria, ¿no? Pero hay más componentes también, ¿no? Está el componente de la población y está por último el componente distrital, ¿no? O de administrativo. Entonces, yo voy a generar aquí una nueva capa y voy a colocar ahí la información que he generado, ¿no? Para ver los sectores que a ver un momento, se nota un poco borroso, ¿no? No importa. Vamos a ya, ahora sí. Es que tiene, ajá, sí, tenía que darle enter nada más. Ahí, imagen, invertir. A ver, a selección, invertir y verifico que estoy en la capa correcta y lo suprimo. Listo, control T. Ok, control D. Esto lo voy a ubicar acá.
problemita acá, creo. Ahí aproximadamente, ¿no? Luego ay, no sé qué pasó, un momento. ¿Dónde le doy OK aquí? Entre presión de nada más, arquitecto. Sí, lo malo que no... Ah, ya, ahora sí. No, que la otra aplicación me interrumpe por momentos. Entonces esto yo le voy a dar una transparencia para ir viendo lo que tengo detrás, ¿no? Si le doy ahí, por ejemplo, una transparencia de ese tipo para poder ver el tema administrativo principalmente. Entonces hemos indicado que el tema administrativo se encuentra en esta parte, ¿no? Que en nuestro caso podría ser el sector 5. ¿Se entiende yo? Sí, arquitecto. Entonces los demás sectores también deben tener un núcleo de sistema administrativo que podría ser, por ejemplo, un centro cívico, por ejemplo, ¿no? Para evitar posteriormente los desplazamientos largos, porque de este punto, o si yo estoy aquí en el sector 2 y quiero dirigirme al punto 5, eso va a generar que la población, ¿no?, haga estos desplazamientos de todos los sectores. ¿Se entiende yo? Sí. Entonces la idea es desmembrar eso, ¿no? Entonces hay que generar nuevos centros de aspecto administrativo en la ciudad, ¿no?, que van a ir administrando los caracteres, y también para dar para en todo caso hacer notar una presencia del Estado en cada uno de estos puntos, ¿no? Porque lo que pasa ahorita, por ejemplo... Dejo de compartir pantalla, disculpe. Ah, ya. Igual esto está siendo grabado, a ver, vamos a compartirlo nuevamente, ¿ya? Compartir aplicación. Ya. Ahí se aprecia. Sí, arquitecto, ahora sí. Ya, estábamos indicando que hoy en día hay una centralidad en lo que respecta al Estado. Entonces hay que tratar de revertir ello a través, obviamente, del planeamiento urbano, ¿no? Si bien es cierto, los cascos o núcleos históricos son importantes, pero también hay que ir pensando en un casco histórico moderno o en todo caso contemporáneo. Cuando decimos casco histórico no nos estamos refiriendo, por si acaso, a edificaciones de valor histórico, sino es un término que se utiliza para podernos referir al punto céntrico de la ciudad en todo caso, ¿ya? Entonces, al igual que el sector 5 en este ejemplo tiene su casco administrativo municipal, los demás sectores también deberían tener ese casco administrativo. Obviamente va a depender también de las características de cada sector. Por ejemplo, en el sector 1 yo tengo un mayor desarrollo económico. Entonces, ese casco administrativo o ese núcleo administrativo municipal tendrá que orientarse a ese tipo de actividades, ¿no? De repente habrá ahí una mayor presencia de elementos financieros, bancarios, ¿no? Si es que estoy, por ejemplo, en el sector que nosotros hemos denominado 3, en donde, por ejemplo, estoy poniendo un caso, el mayor porcentaje de población sea, en todo caso, una población vulnerable, ¿no? Y encima
haya una mayor participación de repente de las personas del sexo femenino. Entonces obviamente yo derivaría ahí programas sociales que estén orientados a ello, ¿no? Entonces, en base a eso surgen ya los proyectos, ¿no? En el sector 1 yo puedo implementar un centro financiero, por ejemplo. En el sector 3 yo puedo implementar posiblemente un centro orientado a la atención de la mujer, ¿no? Ahora, si hay personas de edad, obviamente ya los diferentes ministerios tendrán que ir implantándose ahí, ¿no? Y ello de manera complementaria a los demás aspectos administrativos municipales, ¿no? Llámense entidades que tienen que ver con la seguridad ciudadana, entidades que tengan que ver con asistencia al ciudadano, entidades que tengan que ver con la tributación, por ejemplo. No sé si ustedes han escuchado de los a ver, ya se me fue el nombre, déjenme buscarlo por favor. El módulo de atención al ciudadano, ¿no? ¿Han escuchado ese término? Estos módulos, bueno, ahorita están ubicados algunos en principales centros comerciales, ¿no? Pero estos módulos sirven para hacer trámites, en algunos casos de extranjería, ¿no? El tema de visas, o pagar algunos impuestos también, ¿no? Entonces se podrían implementar también estos elementos, ¿no? O este tipo de equipamientos que van a albergar diferentes funciones institucionales y del Estado, ¿no? Entonces de esa manera va a haber ahí un núcleo que va a ir asistiendo a cada una de estas personas, ¿no? O de estos pobladores, ¿no? Entonces eso puede traducirse también como una analogía de los centros empresariales, ¿no? O los centros cívicos. Un centro cívico es un equipamiento que está orientado a el acopio de diferentes entes gubernamentales e institucionales, ¿no? Llámense entidades financieras, entidades que tengan que ver, por ejemplo, una oficina del municipio que esté ahí para yo tramitar algunos recursos, tramitar algunas licencias, por ejemplo. Entonces ya no todos se van a tener que desplazar de repente a la parte céntrica, ¿no? A la parte central, sino obviamente yo voy a tener varios de estos módulos en cada uno de los sectores que yo pueda tener dentro de la propuesta o el proyecto, ¿no? ¿Se entiende la idea? Por favor me indican. Sí, sí, arquitecto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver un momentito, aquí mejor, creo que esta no es una buena imagen, voy a buscar otra, ¿ya? Que nos va a ayudar mejor, una imagen de referencia en todo caso, y vamos a apoyarnos en algunos elementos, en todo caso icónicos, ¿no? Esto vamos a usarlo, aunque no es lo más apropiado, pero para que se entienda la idea en todo caso, ¿ya? Entonces yo voy a tener este tipo de equipamientos en cada sector, ¿no? Eso lo puedo duplicar. Y bueno, el 5 ya tiene, ¿no? Entonces cada uno de los sectores tiene que tener este tipo de equipamientos para descentralizar el aspecto administrativo municipal.
¿Ya? Ahí se entiende la idea, por favor, me indican. Sí, arquitecto. ¿No? Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí va a haber 3, aquí va a haber 4 y 5. Entonces, a partir de ello ya se generan proyectos, ¿no? Se licitan, se manda un concurso público, por ejemplo, ¿no? Para generar, ¿no? Imaginemos el centro empresarial del sector 1 en el distrito de Chimbote, por ejemplo. Entonces ya tenemos ahí nosotros una primera idea de proyecto que está sustentado en un estudio, ¿no? El proyecto no sale de la nada, sino que está obviamente organizado y complementado con un diagnóstico urbano previo, ¿no? Para ello nos sirve el diagnóstico para ir viendo qué aspectos nosotros vamos a tomar en consideración. Luego tenemos los usos de suelo. Vamos a abrir los usos de suelo y vamos a ir viendo qué información tenemos aquí en relación a los usos de suelo. Bueno, tenemos equipamientos educativos, recreativos, salud y vivienda. A ver, recreativo, ¿dónde tenemos? Que creo que es el más importante, ¿no? Dentro de nuestro estudio. Fíjense, recreativos están en estas zonas. Luego... incluso, arquitecto, disculpe, hay una precariedad de equipamiento recreativo. Como análisis, eso es lo que pasa en Chimbote. Ya. Tanto en recreativo como en salud, si mal no me equivoco. Ya, salud también tenemos ahí algunos, ¿no? Ajá. Ya, muy bien. Para todo el distrito son pocos equipamientos. Claro, claro. Por eso es que hay que sectorizarlo, como les indico, y ir viendo qué tipos. Bueno, el vivienda no creo que sea problema, porque ese es un tema ya que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Lo que sí se puede hacer es mejorar la vivienda, ¿no? Generar proyectos de equipamientos que tengan que ver con la mejora de las viviendas, viviendas de interés social, ¿no? Si se trata de un asentamiento informal. Pero dentro de su análisis, quizás lo más importante son, como ustedes mencionan, recreativo y salud, ¿no? Entonces, vamos a llevar esta imagen a nuestro sistema o a nuestro trabajo de compatibilización, en todo caso. Aquí, ahí está, el de equipamiento, ¿no? Ah, no, esto es... A ver, déjenme ver. Usos de suelo, perdón. Ya. Entonces voy a darle un poquito de transparencia. Ahí nomás. Y vamos a ir viendo. Fíjense que aquí hay una zona de recreación importante, ¿no? Que está entre los sectores 1 y 2, de acuerdo a nuestro esquema. Luego tenemos aquí también otra zona de recreación importante que está en el sector 6, de acuerdo a nuestro esquema. Y aquí tenemos también una zona de desarrollo importante que está, creo que en el límite del distrito, ¿no? Entonces aquí tenemos otra zona de recreación. Entonces aquí tenemos una zona de recreación, aquí hay otra. Y aquí hay otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es una integración entre estas zonas. Es decir, un espacio que puede ser peatonal o una ciclovía, por ejemplo, que pueda ir conectando cada uno de estos espacios importantes en la ciudad. Obviamente yo lo estoy conectando directamente, ¿no? No es el caso, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los demás sectores, ¿no? El sector 2 tiene aquí una pequeña zona al parecer, pero el sector 3 creo que no tiene mucha zona de recreación, ¿cierto? A ver, eso me confirma el grupo, por favor. Sí, casi si se da cuenta en los límites donde hay grandes zonas de recreación. Ajá. Y al centro solamente hay unos cuantos parques o de repente canchas deportivas, los junto con parques. Pero donde hay un área más grande de recreación son en los límites. Incluso uno de ellos creo que es como
un área protegida donde la gente puede hacer como visita, como si fuera así un tipo parque de leyendas, obvio que no, sin animales, ok, donde ajá, la gente puede hacer visita. Pero de ya. ahí, en la manera céntrica, es la escasez de áreas recreativas. Ya, entonces habría que ver la forma de conectar estos espacios. ¿Por qué les digo conectar? Porque de esa manera se van a integrar, por ejemplo, a un circuito que puede ser turístico, ¿no? A un circuito en donde yo pueda quizás recorrer todo el distrito a través de una ciclovía y puedo ir visitando también los parques, ¿no? Ahora, en el tema de salud, obviamente, cada zona debería tener su propia área de desarrollo. Ahora, si vemos hasta este punto, fíjense, tanto la zona 1 y la zona 5 es donde se está concentrando de manera mayoritaria todos los aspectos que han sido analizados dentro del dentro de este diagnóstico y dentro de esta interpolación compatibilización de variables, ¿no? Entonces, si a nosotros nos dirían cuál sería el principal o la principal zona de intervención ahora en estos momentos de acuerdo a este análisis, posiblemente nos centraríamos en un corto plazo en los sectores 1 y 5. Ya a un mediano plazo posiblemente anexaríamos el sector 2 y el sector 6, ¿no? A mediano plazo. Luego ya a largo plazo el sector 3 y 2, ¿no? Entonces de esa manera yo puedo ir generando también etapas de desarrollo dentro de la ciudad. Entonces fíjense que hay diferentes variables que se van uniendo, que se van superponiendo para obviamente generar estas decisiones que nosotros tomamos en la ciudad. Fíjense que es muy distinto a tener una vivienda, ¿no? Una vivienda obviamente la zonificación ya está dada, es mucho más rápida. Y en caso de un planeamiento urbano, ya nosotros tenemos que ir analizando diferentes aspectos, ¿no? Que su compañera ahí ha mencionado, el tema de la protección, por ejemplo, del medio ambiente, que es importante. Entonces nosotros podríamos tener un área importante que sirva a la ciudad y a partir del cual también se desarrolle el aspecto económico, ¿no? Si nosotros revisamos un poco la teoría, por ejemplo, para ver un caso en cierta medida emblemático, podemos referirnos al Central Park, por ejemplo, ¿no? Obviamente cuando se hizo el planeamiento de la ciudad de Nueva York, ¿no? Se le brindó, ¿no? O se concentró todo el espacio, ¿no? de desarrollo a nivel de espacio de recreación en la parte central de la ciudad, ¿no? Y no es un espacio pequeño, sino obviamente es un espacio de un impacto importante a nivel de la ciudad, ¿no? Pero no eso le quita el hecho de que hayan pequeños espacios de desarrollo, ¿no? Exterior a esa principal zona, ¿no? ¿Se entiende ahí la idea? Por favor me confirman, o tienen algún otro comentario posiblemente. Arquitecto, eso que mencionó para conectar esos centros de recreación, se generaría, como dice usted, como comentó, si no me equivoco, de ciclovías. También puede ser como la Alameda, ¿cierto? Claro, sí. Ajá. Claro. Claro, yo puedo Ya. implementar una alameda que incorpore varios aspectos, ¿no? Si nosotros vemos proyectos en sí de Claro. alamedas, vamos a ver que incluyen varios aspectos, ¿no? Fíjense esta alameda. Esta alameda, ¿qué tiene? Tiene espacio verde, ¿no? Tiene una zona para el peatón, ¿no? Tiene arborización, tiene espacios esculturales. Creo que esta es la Alameda de los Descalzos, ¿no? Creo que sí. Entonces, Sí, parece que es la es un pasacalle, si se dan cuenta. Ahora, las alamedas hoy en día
también tienen que incluir espacios para ciertos espectáculos, por ejemplo, una feria gastronómica, una feria del libro. Entonces, al generar esos espacios de concentración social, vamos a incentivar una mayor dinámica también en la ciudad, ¿no? Pero si no brindamos de estos espacios a la población y no les damos estos servicios, obviamente la población se va a sentir un tanto excluida, ¿no? Y eso es lo que pasa en algunos sectores de, por ejemplo, de Lima y también en otras zonas del Perú. Les iba a comentar algo, pero ya me olvidé. Un momento, por favor. Ya me acordé. Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, a John Turner, ¿no? Cuando hablaba sobre la ciudad de la autoconstrucción, por ejemplo, ¿no? John Turner mencionaba que obviamente la ciudad de la autoconstrucción en su momento fue objeto de estudio, porque obviamente generaba, ¿no? El propio urbanismo a través del poblador, ¿no? Pero una crítica que se le hace a esta teoría es que obviamente el poblador, en su afán de la búsqueda de vivienda, no puede implementar los demás servicios, ¿no? Es decir, equipamientos, espacios recreativos, puede implementar y ha implementado espacios comunales que hoy en día inclusive son parte de algunos programas del Estado, como pueden ser los comedores populares o los centros comunales, ¿no? Desde ese punto de vista, el tema o la teoría de la autoconstrucción sí ha sido valorada, ¿no? Pero hay la contraparte en donde obviamente el poblador quizás no está en la capacidad, no es que no pueda, sino de repente no tiene la capacitación, o en todo caso se debería brindar esa asesoría también a estos centros informales para que ellos también tengan en consideración estos tipos de espacios, ¿no? Y se puedan proponer espacios similares a lo que hay, por ejemplo, en una alameda, ¿no? O una defensa ribereña, por ejemplo, ¿no? La mayoría de las ciudades en el Perú, lamentablemente, le dan la espalda, en todo caso, a los ríos, a las cuencas hidrográficas, o en todo caso al mismo mar, ¿no? Que lo utilizan más como botaderos, desechos de tipo industrial, por ejemplo, ¿no? De tipo minería, ¿no? De relaves, ¿no? Como ustedes saben, las fábricas se asientan o terminan asentándose en esos puntos estratégicos, obviamente porque les permite canalizar de manera más rápida estos desechos. Y como no hay un control ambiental en el país y en algunas ciudades, entonces eso hace que también las cuencas hidrográficas terminen contaminándose. Entonces, una intención o una visión podría ser revalorar estas zonas, y eso le va a dar también un plus, adicional al desarrollo del distrito, ¿no? Un ejemplo cercano podemos tener nosotros todo lo que es Larcomar, ¿no? Dentro del Larcomar tenemos nosotros un equipamiento que se constituye de vías y parques, ¿no? Que es todo el tema de la Costa Verde, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros nos dirigimos a este punto de la ciudad, que es emblemático e icónico, vamos a darnos cuenta que el éxito en sí de este distrito radica en que ha brindado espacios libres para el desarrollo tanto de la ciudad y también el desarrollo de los habitantes. Entonces, si nosotros vemos esta imagen, se logra ver la imagen, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Sí, arquitecto, sí se ve. Sí, sí se ve. Entonces, si nosotros vemos la imagen, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en esta parte de la Costa Verde en Miraflores? Lo que ha pasado es que se ha dejado una zona de recreación en donde hay diferentes equipamientos, ¿no? Tanto institucionales, privados, ¿no? Dependiendo como les digo, del sector económico. Entonces se ha generado ahí una senda y un borde, ¿no? De acuerdo a la teoría de Kevin Lynch. Y eso ha revalorado
ha revalorado la zona, ¿no? Ha revalorado la zona a tal punto que ha aumentado también el valor del uso de suelo. Hay importantes equipamientos, si se puede decir, a nivel de hoteles, de condominios, centros comerciales. Lo mismo pasó en una ciudad que se llama Puerto Madero en Argentina, ¿no? Puerto Madero era una ciudad en proceso de deterioro, en donde habían equipamientos industriales y obviamente hubo todo un plan para recuperar esta zona. Y parte de la recuperación de esta zona, ¿no?, que es Puerto Madero, constituyó también en la implementación de espacios colectivos, ¿no?, áreas verdes. Entonces se planteó un equipo, ¿no?, en donde obviamente se trabajó la defensa o la puesta en valor de este espacio marítimo, que obviamente hoy en día se constituye también como un referente importante a nivel de desarrollo urbano, ¿no? Fíjense la disposición de los componentes en todo caso, ¿no? La disposición del área libre, no me estoy pegando, ¿no?, al río directamente con las edificaciones, ¿no? Estoy generando espacio público. Aquí hay algunos edificios emblemáticos o equipamientos emblemáticos, ¿no? Este puente, por ejemplo, le pertenece a Santiago Calatrava. Aquí también hay edificaciones de alto valor arquitectónico a nivel de referentes, importantes cadenas hoteleras. Entonces todo este desarrollo que se gestó, ¿no?, en Puerto Madero, obviamente ha servido en beneficio de la ciudad, ¿no?, en beneficio del desarrollo de la ciudad y también en el beneficio económico, ¿no?, porque si bien es cierto, se busca el desarrollo de la sociedad, pero el desarrollo de la sociedad está de manera estrechamente ligada al tema económico. Si nosotros, a través de una implementación de este tipo, que es a nivel urbano, no incorporamos aspectos económicos, el proyecto que nosotros vamos a plantear en cierta medida no va a ser sustentable, ¿no? Entonces la sustentabilidad tiene que ver a nivel urbano también con el tema económico, es decir, que el mismo proyecto se pueda gestar a partir de sí mismo, porque aquí estamos hablando de grandes cantidades en cuanto a financiamiento, ¿no? No es como una vivienda en donde puedes tú gastar, por ejemplo, imaginemos, pongamos un caso, 100 soles, por ejemplo, ¿no? O en todo caso, ya si ponemos un valor más real, una vivienda está bordeando en toda su construcción y proceso los 300.000 soles en promedio, con todo y acabados. Entonces, si eso lo multiplicamos, ¿no?, por el número de viviendas, por ejemplo, que tenemos en un distrito, nos vamos a dar cuenta que el desarrollo a nivel de equipamiento se constituye como, ¿no?, un aspecto importante en cuanto a inversión económica. Entonces, esa inversión económica tiene que estar salvaguardada por algunos componentes privados que también van a invertir y se van a ver beneficiados. Entonces, cuando se hacen este tipo de equipamientos hoy en día, se convoca también a empresas privadas o entidades privadas que puedan estar interesadas en el proyecto. De esa manera se busca inversión y financiación. ¿Ya, chicos? Quizás esto es un tema complementario, pero se los digo para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ya? Todos los proyectos que ustedes realicen a nivel de desarrollo urbano, que puede estar relacionado quizás con algún curso de proyectos que ustedes hayan llevado, tiene que tener la posibilidad de brindar espacios para el desarrollo económico de esa zona. Entonces, si nosotros vamos a querer, por ejemplo, implementar un centro de administración municipal en cada punto, debemos considerar que ese centro de administración municipal tiene que estar asociado también a núcleos de desarrollo económico. No los podemos dejar de manera independiente. Entonces vean que se van a ir adicionando algunos componentes, ¿no? Algunos componentes
Y es algo similar a lo que, por ejemplo, mencionaba Manuel de Ribeiro, si mal no me equivoco, en una entrevista que él hacía, ¿no? O en una conferencia, perdón, ¿no? Entonces, él mencionaba que cuando se instala, por ejemplo, un equipamiento educativo, póngase una universidad, y ustedes también quizás lo han experimentado en la universidad donde han estado, al inicio lo que había solamente es la universidad nada más, pero con el tiempo han empezado luego a implementarse algunos equipamientos complementarios, ¿no? Porque la misma necesidad de los estudiantes y también los inversionistas van viendo que hay aspectos importantes, como por ejemplo estancias para estudiantes, el tema de la comida, en el caso de ustedes, por ejemplo, el tema de las impresiones, ¿no? O de repente algunos locales en donde obviamente ustedes puedan realizar ciertas actividades complementarias también. Entonces, todo este impacto que ustedes lo han visto de manera quizás atomizada en su caso, también se ve reflejada en la ciudad, pero ya a una mayor escala, ¿no? Entonces, cuando se implementan, por ejemplo, nuevos espacios de administración municipal acá, esos espacios de administración municipal obviamente no se van a desarrollar de manera independiente, se van a desarrollar también de manera económica. Un momento. Bien, entonces estábamos indicando que cada uno de estos centros de administración municipal obviamente van a gestar un desarrollo económico y un impacto en la ciudad. En ese sentido, debemos nosotros dejar esos espacios que posteriormente van a poder o requerir utilizarlos también los diferentes habitantes, ¿no?, de la ciudad. Estamos hablando de espacios recreativos, espacios públicos, que pueden servir también como espacios de apertura a los equipamientos tanto privados y públicos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, viendo el aspecto de repente de áreas verdes, ¿no?, se estaba indicando que se puede generar un circuito entre ellos, ¿no? Un circuito de esta manera que puede ser lineal, y ese circuito no puede estar conectado
a otros pequeños circuitos que van a estar asociados, ¿no?, a estos centros. Obviamente estamos trabajando en base a esta ubicación de esos centros, ¿no? Posiblemente el centro administrativo puede estar más cerca o acompañando posiblemente este equipamiento que puede ser una alameda, como mencionaban sus compañeros, o en todo caso una ciclovía, ¿no? Luego tenemos, aquí hay otro ejemplo, fíjense, es un espacio, bueno, esto es la Alameda 28 de Julio, ¿no? Pero imagínense este espacio alargado, ¿no? O llevado sobre todo un circuito en todo caso, ¿no? Fíjense, aquí tengo espacios amplios en donde yo puedo hacer diferentes actividades, ¿no? Diferentes actividades, y este espacio puede ser lineal y puede conectar los parques, ¿no?, o los grandes elementos de recreación que yo tengo dentro del distrito, ¿no? ¿Se entiende ello? Por favor, indicarlo al grupo. Sí, arquitecto, pero una consulta. En el momento de generar esas alamedas, ¿qué, qué se haría en todo caso con la ubicación de las viviendas que están ahí? ¿Qué, o es algo esquemático nada más? Claro, ahí ya habría que hacer un trabajo quizás de desplazamiento, ¿no? Es decir, darles una nueva ubicación a esas viviendas. Eso sería el primer aspecto, ¿no? Ahora, obviamente, en la ciudad hacer esos cambios es mucho más complejo, ¿no? Entonces, obviamente, esto se les indica a ustedes para que lo tengan en consideración cuando participen en este tipo de proyectos, ¿no? Dejar esos espacios o ver la manera de conectarlos, ¿no? Como les digo, la primera tentativa es la modificación de los usos y el desplazamiento de esas viviendas o edificaciones que van a dar paso a esta alameda en todo caso. ¿Se entiende ello? Sí, arquitecto. O si no, como ustedes mencionan, puede ser una peatonalización, ¿no? Déjenme ver aquí un proyecto de BIF. Claro, lo decía por más que todo por el tema del curso, ¿no? Para, claro, si es un tema, hacer? como les digo, Claro. un tema académico, sí se podría desplazar, ¿no? No habría ningún problema. Claro, más lo digo por eso, porque sí sé, pues, ¿no? Como usted menciona, que es diferente trabajarlo ya en campo, pues, ¿no? Es muy diferente. Claro. Más que todo está hablando del tema así académico. Ahora, fíjense aquí, esto es una edificación existente, es el Superkillen de Big. Esto es una edificación ya existente, por ejemplo, ¿no? Aquí también tenemos ciertas edificaciones existentes, ¿no? Entonces, lo que hizo este estudio fue convertir todo el espacio disponible en espacio peatonal, que podría también ser una solución. Entonces, si yo, por ejemplo, yendo ya a su caso, ¿no? Aquí me voy a acercar un poquito, ¿no? Entonces yo aquí puedo ver algunas rutas, ¿no?, que ya se podrían directamente peatonalizar. Por ejemplo, esta zona, ¿no? Aquí hay una. Luego esto bajaría posiblemente por acá, si es que no quiero tener mucho impacto en la ciudad, ¿no? Luego el de aquí habría que ver por dónde se podría llevar, ¿no? Quizás por acá. Y aquí generar este punto, ¿no? De ahí, por ejemplo, podría ser, de acuerdo al plano que ustedes tienen. Si quiero generar el menor impacto en todo caso, ¿no? Entonces, esa podría ser una primera aproximación. Ahora, yo podría peatonalizar dos vías, es decir, ¿no? Cercar esos dos componentes para darle quizás un mayor impacto, ¿no? ¿Se entiende yo? Sí, arquitecto. Entonces tendría ahí dos grandes, ¿no?,
los grandes ejes peatonales, pero no van a ser directamente peatonal, sino van a ser también, ¿no?, espacios en donde yo puedo implementar ciclovías, ¿no? Puedo implementar de repente espacios colectivos, y eso obviamente va a tener un mayor impacto en la ciudad, ¿no? Y va a hacer también que los mismos pobladores empiecen a quizás a movilizarse, porque cuando hay un impacto económico fuerte en una zona de la ciudad, el mismo uso residencial termina despojándose de manera espontánea, ¿no? No es necesario ni siquiera decirles que se vayan. Obviamente eso toma un tiempo, no es que yo construya, por ejemplo, una universidad y de un día para otro van a ver al frente, ¿no?, locales comerciales, no necesariamente, pero es un proceso que se va dando de manera progresiva, ¿no? Igual, si yo incorporo, por ejemplo, un hospital o un equipamiento importante en esta zona, eso va a generar un impacto, ¿no?, en toda esta zona. Las mismas personas van a empezar a vender sus viviendas posiblemente, los mismos inversionistas van a buscar un determinado uso de suelo. Entonces eso es un proceso que se va generando en la ciudad, pero la idea es que esto sea planificado, ¿no?, para no estar haciendo estas cirugías urbanas o lo que le llaman acupunturas urbanas, ¿no? Entonces, para evitar hacer eso en el futuro y cuando ustedes tengan la posibilidad de poder realizarlo, tomen en cuenta todas estas nociones, todas estas características, y por ello siempre es importante ir revisando referentes, ¿no?, algunos proyectos que, por ejemplo, nos puedan servir a nosotros dentro de una determinada propuesta, ¿no? Y estos espacios con el tiempo se pueden ir modificando, ¿no? Pueden ser de uso quizás colectivo, ¿no? Pueden ser también de uso a nivel peatonal, se pueden incorporar ciclovías y se pueden incorporar un conjunto de componentes y van a generar espacios iluminados también en la ciudad, ¿no? Imagínense aquí, por ejemplo, en una temporada navideña, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer todo un motivo acá y eso genera o es un atractor para los ciudadanos, ¿no? Y al ser un atractor esta zona para los ciudadanos, automáticamente aquí se empiezan a instalar los espacios comerciales, ¿no?, como podemos tener en algunas calles, por ejemplo en China, o en todo caso inclusive en Lima, ¿no? Si ustedes pueden tener uno de los espacios peatonales que podría ser el Jirón de la Unión, por ejemplo, ¿no? Dentro del Jirón de la Unión hay una cierta actividad económica y hay un flujo también importante de tránsito de personas, ¿no?, que obviamente genera todo un desarrollo económico para la ciudad. De la misma manera se podría trabajar en el puerto, ¿no? Ustedes tienen un puerto muy importante, muy interesante, en donde también, ¿no?, se podría generar quizás un circuito, ¿no? Entonces aquí tenemos este primer circuito que puede bordear posteriormente toda esta zona de desarrollo litoral, ¿no? Entonces ese puede ser un núcleo, por ejemplo, que puede incorporar alamedas, ciclovías y alrededor de ellos obviamente equipamientos urbanos importantes en cada sector para de esa manera generar un mayor desarrollo en la ciudad. Entonces, a partir del análisis van surgiendo estas decisiones, estas tomas de ideas y obviamente el proyecto ya no es quizás un proyecto superfluo o plástico como le llaman, ¿no?, sino ya tiene un fundamento, tiene un sustento en lo que respecta al diagnóstico, al análisis FODA que hemos hecho y a las diferentes variables que nosotros vamos a ir encontrando, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir generando el proceso metodológico en todo caso. ¿Se entiende ahí la idea? Por favor, indicarla. Sí, arquitecto. Luego tenemos aquí, por ejemplo,
el aspecto de servicios indispensables. Ya, esto es educación, ¿no? Educación. Creo que es similar a lo que tenían anteriormente, ¿no? Bueno, esto se va a ir complementando con lo que ya hemos ido conversando en todo caso, ¿no? Ahí tenemos, fíjense dónde hay déficit, ¿no? En la parte central, ¿no? Parece que en esta zona, ¿no? Y en esta zona. A ver si me... No, ese más que todo está como que en degradé. Ya. Un ratito. Sí, sí. Habría que ver. Sí, ahí está. Sí, es el déficit. Ya. Que es, la parte de arriba es de 0 a 1. Como para diferenciar los colores en rosado, como se había quedado. Claro, sí. Rosado. Ajá. O sea, entonces, para que todo no sea igual, lo utilicé así como degradé. Ajá. Pero sí, en ese mapa se presenta el déficit de equipamientos educacional, ¿no? A nivel de aulas. Claro, entonces, como ya tienen ustedes una cierta sectorización, entonces quizás ya sea conveniente verlo ya a nivel de sectores, ¿no? De repente que el sector 1 también tenga sus propios equipamientos, el sector 3, el sector 4, el sector 5 y el sector 6. Y eso es un poco, por ejemplo, lo que se hablaba en la teoría de la ciudad jardín, ¿no? Dentro de la ciudad jardín, si vemos el modelo teórico, por ejemplo, es una ciudad para un cierto número de habitantes que tienen sus propios servicios de desarrollo, ¿no? Que están circundados obviamente por un espacio verde que los direcciona. Entonces se podría aplicar este esquema, ¿no? Dentro del desarrollo de estos sectores que ustedes van a realizar. No necesariamente, como les digo, copiar el modelo como tal, sino es un modelo de referente, ¿no? Para que ustedes vean que cada uno de estos sectores en la ciudad jardín están también con sus propios componentes de desarrollo, ¿no? Obviamente aquí se hace referencia a otros aspectos en cuanto a zonificación, pero el esquema que nos brinda la ciudad jardín en cierta medida se puede extrapolar al desarrollo que nosotros tenemos, ¿no? Hoy en día en nuestras ciudades. Entonces cada uno de estos círculos que son de manera teórica en cierta medida representan los sectores que nosotros podamos ir determinando en cada uno de los distritos que estamos analizando. Y cada uno de estos sectores constituye su propio sostenimiento, ¿no? O su propio autosostenimiento. Es decir, tener sus propios módulos de equipamiento, de recreación, ¿no? Obviamente interconectados unos con otros de alguna manera, que puede ser esta alameda que estamos indicando en el caso de sus compañeros. Entonces, de esa manera nos sirve la teoría, ¿no? La teoría que nosotros hayamos podido en algún momento tomarla como parte de la temática del curso, en cierta medida va a estar enfocado en ello, ¿no? Va a estar enfocado en que obviamente nos van a permitir tomar posiblemente mejores decisiones, ¿no? Entonces cada componente y modelo teórico nos sirve a nosotros de base y sustento. Y posiblemente dentro de un sector podamos incorporar otra teoría también, ¿no? Fíjense que aquí todavía no estamos viendo el tema de transporte, solamente hemos estado viendo estas variables que han indicado sus compañeros, ¿no? Luego tenemos aquí el de movilidad urbana. Vamos a ver qué tenemos aquí en movilidad urbana. Bueno, aquí tenemos las vías. Vamos a ver aquí qué nos hablan. Hay un aeropuerto, un estadio, un terminal y las avenidas principales. Ya, muy bien. A ver, el 1, aeropuerto. Hay un aeropuerto en la parte central, fíjense, ¿ah? El estadio y el terminal. Ya.
Bueno, entonces en la parte céntrica vean que este distrito tiene un equipamiento importante en cuanto a desarrollo de movilidad, ¿no? Entonces aquí ellos tienen, aquí está el aeropuerto, eso es cierto, a ver, me confirman ello, en el punto 1 es aeropuerto. No parece ello. Aquí está la plaza, creo, ¿no? Sí, parece que ha habido un error arquitectónico. Claro, sí. No creo que sea aeropuerto porque está la plaza. Quizás es el punto 2 o 3, ¿no? Creo que por ahí. El punto 2 creo que es estadio y el punto 3 parece, pero verifíquenlo por favor. Y luego tenemos avenidas importantes, fíjense, ¿no? Hay avenidas que inclusive me conectan la parte central con esta zona. Entonces, como son puntos importantes a nivel de movilidad, obviamente yo tendría que tomar una cierta decisión si quiero colocar ahí sendas peatonales. Entonces, para no generar un impacto muy fuerte, quizás podría trabajar con vías alternas, ¿no? Que vayan acompañando estos circuitos de desplazamiento. Podría ser una opción también, ¿ya? Pero de esa manera se puede ir trabajando el desarrollo. Entonces estos 3 puntos son importantes obviamente para el desarrollo de la ciudad, y alrededor de ellos obviamente debe haber una mayor cantidad de repente de espacios libres o áreas libres, y mucho más aún si se trata de un aeropuerto. Como ustedes saben, un aeropuerto necesita un espacio libre porque no es compatible el uso del aeropuerto con los demás usos de desarrollo de la ciudad. Entonces, cuando se diseña un aeropuerto, se tiene que dejar espacios libres por el tema acústico también, ¿no? Obviamente el aeropuerto o los aviones generan un ruido que puede molestar a los habitantes. Entonces, para reducir ese impacto, obviamente se generan colchones verdes, ¿no? Entonces, eso también habría que tenerlo en consideración dentro del planeamiento de este distrito, por ejemplo. Vamos a ir viendo servicios básicos. En servicios básicos, ¿qué tenemos? Dentro de los servicios básicos tenemos zona de cobertura, alcantarillado, agua potable y red de agua potable. Ya, hay algún, bueno, aquí no se entiende muy bien la leyenda, pero ¿hay algún sector que no cuente con agua, por ejemplo? ¿Han podido identificar ello? ¿O todo el distrito cuenta con servicio de agua y desagüe? No, sí, arquitecto, ahí en la leyenda está zona sin cobertura, es el más oscuro. Ya. Zona sin cobertura, Sí, red de agua potable y alcantarillado. Sí, no lo leí bien, disculpen. A ver, vamos a ver. Es el más oscuro, arquitecto. Ahí sí que está la leyenda. Ya, ahí tenemos la leyenda. Y vemos aquí. Vamos a reducir un poco la transparencia. Ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí esta zona y esta zona y parte de esta zona, ¿no? Tienen déficit en cuanto a servicios de infraestructura de redes. Entonces, de igual manera, ¿no? Fíjense, esta zona creo que es la más importante a desarrollar, ¿no? De manera urgente, al parecer, de acuerdo a lo que estamos analizando. Luego vendría este segundo y posiblemente este tercero, o de repente de esta manera, ¿no? Esto primero, luego ahí para completar todo eso, y posiblemente esta zona ya en una tercera etapa. Pero si queremos nosotros implementar o resolver el déficit, ¿no? de cobertura de agua, podemos trabajar aquí, ¿no? En el sector que nosotros hemos denominado 2, en todo caso,
¿no? Entonces, para eso nos sirven estos diagnósticos, para ir viendo cómo los complementamos con el esquema que ya nosotros tenemos. Luego aquí tenemos mobiliario urbano y déficit de mobiliario, ¿no? Fíjense, el mobiliario urbano está centralizado en estas dos plazas básicamente, ¿no? Y todo lo demás creo que está quedando Es que pendiente. como le comenté, arquitecto, este distrito de Chimbote tiene una alameda en la parte central, es por eso que todo ese largo, todo eso donde está Ah, ya. la leyenda, ahí existe mobiliario urbano. Ah, ok. Tanto eso como la plaza. Ajá. Ya, Sí. entonces acá sus compañeros nos están indicando que esta zona, ¿no?, es de mobiliario urbano. Y aquí también tengo otros Es puntos. toda una alameda, e Sí, hay incluso una pegado a alameda la, existente. Ya. a la playa hay un bulevar también, que sigue todo un recorrido. Claro, entonces ya Sí, hay claro. espacios que se pueden aprovechar dentro del circuito, ¿no? De repente para no Ujú. generar otros espacios. Pero Sí, sí sería importante de repente estos sectores que nosotros hemos catalogado anteriormente, conectarlos también, ¿no?, a esos circuitos en todo caso. Y fíjense el sector 3 o aquí, ¿no?, el sector 2 que nosotros hemos denominado, y esta zona también, ¿no?, que es el sector 3 y parte del no, el sector 2 está acá, perdón, ¿no? A ver, 1, 2, 3, creo que este es 4. Ya el sector 4, 3 y sí. 2 quizás falte ahí mayor desarrollo, ¿no?, en esta zona a nivel de equipamientos. Obviamente eso se tiene que ver mucho con la centralidad, como todo está acá en cierta medida nuclealizado o nucleado, eso hace que el desarrollo de la ciudad se torne en base a ese punto, ¿no? Y se generan anillos concéntricos, pero muchas veces esos anillos no son desarrollados, ese es el inconveniente. Por eso es que se deben implementar, ¿no?, elementos institucionales que, o equipamientos, ¿no?, de carácter público-privado que van a permitir el desarrollo de cada uno de estos polos, ¿no?, o estos núcleos, y de esa manera se va a generar un desarrollo equilibrado en todo el distrito. Y finalmente, diagnóstico de vulnerabilidad y riesgo, ¿no? Dentro de vulnerabilidad y riesgo, ¿qué se tiene? Zona inundable, ya, zona en riesgo de tsunami. Ya, fíjense que la principal o el principal inconveniente aquí es la zona de riesgo por tsunamis. Entonces, de acuerdo al diagnóstico que han trabajado sus compañeros, entonces, si esto lo trasladamos, ¿no?, al mapa, vamos a darnos cuenta que obviamente hay que tener especial cuidado en estas zonas, ¿no?, y habría que ver de qué manera se puede ir trabajando las defensas ribereñas, ¿no?, o en todo caso marítimas en este caso, para que no haya ese inconveniente en cuanto a algún eventual desastre, ¿no? Entonces todo ello se va a tener en consideración para el desarrollo de la ciudad. Entonces, a partir de ese análisis que nosotros estamos desarrollando a través de la compatibilización, vamos a tomar en consideración estos aspectos, y cada uno de esos aspectos nos da ciertas directrices para tomar decisiones y ver qué tipo de proyectos proponer, ¿ya? Yo creo que con esto ya ustedes pueden empezar a implementar su modelo de desarrollo urbano a nivel teórico ideal, en donde van a ir colocando todos estos lineamientos, ¿no?, que ustedes hayan podido considerar para el desarrollo y mejoramiento de la ciudad. ¿Se entiende ello el grupo? Por favor, indicarlo. Arquitecto, una consulta. Sí, con toda, bueno, la crítica que hemos dado ahorita, eh, usted creo que también mencionó, o sea, el siguiente paso, ¿cuál sería? Creo que mencionó también en una clase pasada basarnos en una teoría, en ese caso
basaríamos en el teoría de la ciudad de jardín, más o menos como explicó. Y de ahí qué paso vendría, eso también tengo esa duda con mi compañera. Claro, Oh, aquí hemos hecho la superposición de capas, ¿cierto? claro, Entonces, a partir de sí, esa sí. superposición de capas, ya ustedes tienen que tomar decisiones. Es decir, por ejemplo, yo voy a generar aquí una alameda. Esa es la decisión que yo he tomado como equipo. Luego voy a decir, Claro, en la parte del aeropuerto se hará un colchón verde. Esa es la decisión que he tomado como equipo. Luego se va a generar. arquitecto, pero eso sería general o de una parte nada más, porque creo que en una clase lo dijo que de un sector nada más. Claro, vamos a O hacer va a ser de el modelo así a nivel de diagramas de manera general. ¿Ya? Y luego ya. hemos indicado que vamos a ver dónde se están concentrando todas las variables y componentes de nuestro diagnóstico, ¿no? En este caso hemos indicado que se están concentrando en estas zonas, ¿cierto? Sí, en el sector 1 y 5 creo que se le determinó. Ya, entonces, en alguna parte de ese sector van a ustedes desarrollar una intervención puntual, que puede ser, por ejemplo, una alameda, una plaza, de repente un centro empresarial. Pero no es que vayas a desarrollar el centro empresarial, sino ya trabajarlo al menos con un mayor nivel de detalle, ¿no? En cuanto a un planito en donde indiques dónde va a estar el área verde, la señalización de la ciclovía, ¿no? De esa manera lo vamos a trabajar. ¿Ya? Ok, entonces, arquitecto, lo que usted nos está diciendo es que vamos a presentar un plano general en base a como que un desarrollo o un diagnóstico general y ya después sectorizamos y en base al sector que tenga más variables es el que se va a trabajar, ¿cierto? Claro, ahorita ya hemos hecho el diagnóstico en sí, ¿no? No sería un Ajá. diagnóstico, sería un modelo de desarrollo urbano, ¿ya? Ya, bueno, sí. Vamos a denominarlo de esa manera. Entonces, este Ya. modelo de desarrollo urbano tiene que trabajarse a partir de todo el distrito. ¿Ya? No se puede trabajar de manera puntual para que ustedes también evidencien cómo han utilizado cada una de estas variables, ¿no? Porque si nos centramos en una sola zona, creo que la investigación previa no tendría mucho sentido. Entonces vamos a culminar esta investigación con un modelo de desarrollo urbano, ¿no? A nivel de propuesta. Entonces ustedes propongan, Eh, por ejemplo, dónde se van a ubicar los nuevos equipamientos. Ustedes han indicado que faltan hospitales, falta equipamiento. ajá, todo eso en base a un mapa, ¿cierto? Arquitecto en Claro, forma de diagrama, como nos está claro, mencionando. es Ok. diagrama, no le estoy pidiendo que ubiquen específicamente, ¿no? Primero sectoricen, por eso estoy indicando, primero sectoricen y una vez que está Claro, como sectorizado, lo hizo inicialmente. ajá, una vez que está sectorizado pueden trabajar mediante símbolos igual, ¿no? De repente el triángulo va a simbolizar el centro administrativo municipal que va a haber en cada distrito, ¿no? De repente un cuadrado puede simbolizar de repente el equipamiento educativo que hace falta, ¿no? Entonces, de esa manera se va a ir trabajando este modelo de desarrollo urbano. Por eso se llama modelo, porque es a nivel de ideas, básicamente. No vamos a desarrollar cada uno de ellos porque obviamente es una labor más ardua, ¿no? Por eso es que los planes de desarrollo urbano son planes que en cierta medida toman un tiempo, ¿no? De 1 a 2 años. Yo no puedo hacer un plan en 4 meses, ni menos en un mes, ¿no? Tengo que gestar un adecuado diagnóstico para en base al diagnóstico poder tomar decisiones, ¿no? Pero lo que pasa en la actividad gubernamental es que cada gobierno o cada ente administrativo que ingresa, ¿no? Al directorio obviamente quiere generar un nuevo plan urbano. Entonces eso hace que se genere un círculo vicioso, ¿no? Ingresa alguien, quiere su propio plan y desecha lo que está anteriormente. Entonces creo que ahí falta algún elemento normativo dentro ya de la política gubernamental que al menos permita que los planes se sigan gestionando o desarrollando, ¿no? Para que de esa manera también
los planes sirvan en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Lo que sí podría hacerse son mejoras, pero no creo que sea lo más conveniente desechar ya un plan trabajado y volver a iniciar nuevo, porque eso implica obviamente generar o incrementar los recursos en cuanto a diagnóstico, ¿no? Porque cada gestión o cada análisis a nivel de diagnóstico constituye obviamente una inversión fuerte, porque hay que pagar especialistas, no solamente arquitectos, sino ingenieros, topógrafos, hay que hacer reuniones con la ciudadanía. Ahora, si nosotros tuviéramos mayor tiempo, este plan yo les indicaría que lo socialicen. ¿Qué quiere decir socializar? Una vez que está hecho el plan a nivel de modelo teórico, se le presenta a los ciudadanos, ¿no? A través de una audiencia, o puede ser a través de una encuesta, también consultando a las mismas personas. Entonces, las mismas personas, como tienen un mayor contacto con la sociedad o con la ciudad, saben una problemática que quizás no puede estar dentro del diagnóstico. Para eso sirven también las entrevistas. Entonces, toda esa información se cruza en esta etapa final y se van haciendo reajustes al modelo de desarrollo urbano que se va a implementar en un determinado distrito. Pero en nuestro caso nos vamos a quedar en este modelo de desarrollo y luego ir viendo un punto específico, ¿no? Como les digo, puede ser una plaza, puede ser parte de la alameda, que ustedes lo diagramen, y no necesariamente que sea a nivel de repente de un 3D. Ustedes pueden buscar una imagen de referencia, ¿ya? Y esa imagen de referencia usarla, ¿no? Usarla como parte de su propuesta, obviamente adecuándola a lo que ustedes tienen en la ciudad, ¿no? Deben verificar la proporción de la calle, la vía, para de esa manera proponer, ¿no? Este tipo de espacios. Entonces yo puedo guiarme de algunas imágenes de referencia para tomarlos en consideración dentro del desarrollo puntual que voy a realizar, ¿no? ¿Se entiende ello? Por favor me indican. Sí, arquitecto. Chicos, entonces de esa manera vamos a trabajar, bueno, en su caso, ¿no? Yo les voy a enviar este documento a su carpeta. Guardar como, le voy a poner acá. Sí, por favor. Arquitecto, hay una consulta entonces, para ya sacar conclusiones ya del trabajo. Entonces, o sea, hay que hacer un plan al modo de diagrama, como usted dice. Ajá, sí. De acuerdo a se podría decir, soluciones, ¿no? Que se puede dar, por ejemplo, crear alamedas, como mencionó, sí, sí, de sí, cada sí. punto que hemos venido tocando. Claro, ajá. Yeah. Y todo eso es en base a la teoría que más o menos vamos a aplicar, ¿cierto? En este caso sería de la ciudad de Jardín, porque más a veces es la que más se asemeja por lo que también ha explicado usted en un ejemplo, si no me equivoco. Claro, es la primera ¿Cierto? idea que se me ha venido a la mente, ¿no? Pero de repente ustedes tienen otro modelo teórico que les puede ayudar. Claro, le comento vale. porque usted mencionó que también teníamos que basarnos en una teoría. Pues, Sí, 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 ajá. De acuerdo a ese diagnóstico que vamos a hacer. Claro, cuando me indico basarse en una teoría es que utilicen, ¿no? El aspecto teórico. Por ejemplo, pueden usar la teoría de Claro. Kevin Lynch también, ¿no? Entonces, Sí, esas ajá, ciclovías que van a eso. realizar ustedes van a ser las sendas, por ejemplo, ¿no? Puedo generar bordes o puedo utilizar la teoría del tejido urbano de Aldo Rossi también, ¿no? Entonces, para poder tomarlo como referencia dentro de la propuesta. Ahora, no quiere decir que usen toda la teoría, ¿no? Sino que al menos utilicen algunos aspectos que ustedes consideren importantes, ¿no? Por eso les indicaba, estos modelos teóricos nos sirven como, en cierta medida, como inspiración en todo caso, ¿no? O como respuesta de casuística que nosotros podamos tomar como referencia. Para eso nos sirve esta información teórica preliminar con la cual ustedes ya entonces el siguiente paso sería eso, lo que ya mencionó del modo de diagrama, y después de eso hay que enfocarnos en un sector
en este caso que ya mencionó usted, que si no me equivoco es el 1 y el 4, en base a eso, profundizarnos más en los puntos, si no me equivoco, eso es lo que también tengo un poquito de duda. Claro, a ver, vamos a, en todo caso, ver, no sé si ustedes recuerdan la primera diapositiva que se mostró en clase, ¿no? Ahí están esos lineamientos. Vamos a revisarlo un momento. Ajá. Para que se entienda mejor la idea en todo caso. Sí, es que le pregunto, como ya faltan pocos. Claro, por eso les Bueno, ya digo estamos en que la vamos a segunda. enfocarnos en el modelo de desarrollo teórico nada más. A Sí, sí, ver, arquitecto, por favor. si no está aquí, está en el 2. A ver, déjame ver. Ya, bueno, esto es la parte de introducción al parecer, ¿no? Aquí posiblemente en el 2. Aquí, ¿qué tenemos? Ya. Bueno, aquí está la información del sistema territorial. Entonces debe estar en las últimas. Aquí, escenarios de desarrollo. A ver, déjenme verificar esto. Ya. Aquí, por ejemplo, tenemos un modelo, ¿no? Esto ya lo hemos hecho, hemos realizado una síntesis Sí, a eso, nivel de sí, eso ya variable. está. Y a partir de eso, nosotros vamos a generar un modelo y visión de desarrollo urbano, ¿no? Y a partir de eso generamos esta idea. Aquí está, por ejemplo, ¿ya? Esto es la diapositiva, o perdón, la sesión 15, ¿ya? Revisen la sesión 15 en la diapositiva Ya. 22. Ahí está. Por ejemplo, en su caso ya tienen este análisis, pero a partir de este análisis ustedes van a generar un modelo de desarrollo urbano, es decir, una propuesta de ordenamiento urbano para el distrito, Claro, claro, eso es en lo que donde ya van a se va a revisar. incorporar sendas, nuevos equipamientos, Exacto. ¿no? Nuevas Sí, sí. áreas verdes. Obviamente esto, por favor, con su leyenda, ¿ya? Aquí la leyenda sí va a ser más libre, eso ya va a depender de cada uno de Sí, ustedes. arquitecto. Entonces ahí no hay problema. Luego de esto, ustedes van a enfocarse en uno de esos aspectos o en uno de esos espacios de desarrollo o en una de esas Sector. ideas de proyecto que van a surgir a partir de este ordenamiento, ¿no? Y esas ideas pueden ser a nivel de fotomontaje, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que sí estaba acá. ¿Se acuerdan que en la sesión 1 se mostró un Sí, video? No sé si ustedes recuerdan sí, porque el... mencionó más o menos de que ahorita acaba de mencionar que no es necesario tanto el 3D, por eso que también Claro, puede tenemos ser un esa duda. fotomontaje. Ajá, puede ser un fotomontaje también. Ah, ya, ya, arquitecto. Aquí creo que Sí, por había eso también tenemos dudas. un video. Déjenme revisar el video, ¿ya? Urbanismo 2. A ver. Creo que estaba acá. No, esto es un tema histórico. A ver, vamos a ver acá. Listo, es momento de cocinar. Pero Esto primero también tengo... es un tema histórico. Creo que estos 4 fueron temas históricos, ¿no? De Shenzhen a Shongan. Eso también es tema histórico. Aquí, a ver. Más que Silicon Valley. Esto también fue la metamorfosis de Shenzhen. A ver, aquí tenemos un diagnóstico urbano. Ya, esto no es.
A ver, vamos a abrir esto ya una vez para irlo viendo. Ideas urbanas. Bueno, esto tampoco. Esto tampoco. No. Aquí, a ver. Había uno que se los mostró donde en la parte final había un fotomontaje, ¿no? No sé si recuerdan ustedes. Es un tema histórico también. Este es un documental. Akashi City. Sí, creo que en esa sesión muestra. Pueden usar el Google Earth también, ¿no? Para hacer sus esquemas, su modelo de desarrollo urbano. Fíjense, acá hay una imagen interesante, ¿no? Y esto puede estar asociado a un mapa, a una leyenda, ¿cierto? Entonces de esa manera yo puedo tener también, ¿no?, el modelo. A ver aquí, vamos a ver. Bueno, esto ya lo vimos. Esto se los voy a compartir en todo caso. Bueno, esta es otra cosa. Bueno, esto tiene que ver con la planificación, ¿no? A través de algunos animes. Dentro de la planificación de estos modelos, ¿no?, de ciudad que se desarrolla también a partir de esta industria, también se toman en cuenta aspectos teóricos, ¿no? Lo pueden revisar, ¿no? Le pueden dar una visualización que posiblemente les pueda interesar. Arquitecto, eso del Google Earth, ¿a qué se refería? Por ejemplo, a ver, Google Earth. Yo puedo usar el Google Earth, lo llevo al Photoshop y empiezo a trabajarlo, ¿no?, a nivel de idea urbana. Chimbote. Pueden usar ¿cómo se llama este programa? El Illustrator también, ¿no? Entonces yo puedo partir de este mapa, ¿no?, si quiero darle ya otro aspecto. A ver, nuevo. Ahí. Acá. Está un poco lenta la PC, no sé por qué. Ahí, por ejemplo, ¿no? Y acá lo puedo trabajar por capas, ¿no? Mi modelo de desarrollo urbano también. Bueno, así se trabaja en sí en la parte ya a nivel profesional, ¿no? ¿No? Por ejemplo, yo acá voy a incorporar, ¿no?, un espacio verde, por ejemplo, ¿no? Esto lo pinto de verde. Ahí está, por ejemplo. Control D, me voy a capas. Aquí le aplico un efecto, multiplicar, por ejemplo, ¿no? Le doy una cierta transparencia. Entonces ya estoy generando ahí una modificación, ¿no? Ahora el Illustrator me permite ir generando algunos componentes adicionales, ¿no?, como líneas, límites, algunas flechas, o en todo caso lo trabajan en PowerPoint también, ¿no? No hay problema. En sí, más que el programa en sí es la idea, ¿no?, la idea que ustedes tienen sobre el distrito en todo caso.
¿Se entiende ello? Sí, arquitecto. Sí, arquitecto. Gracias. Ya. Déjenme buscar una última vez, si no ya... Esto es el 2, a ver, déjenme... Sí, este es el 2. Sistema territorial. En todo caso vamos a buscar aquí, ¿ya? Creo que esto va a ser más rápido. A ver. Ya. Ya, ahí se ve la imagen. Sí, arquitecto. Ya, por ejemplo, aquí fíjense, yo estoy haciendo un fotomontaje, ¿no? Un momento, por favor. Y ahora sí. Yo estoy haciendo aquí un fotomontaje, ¿no? Estoy colocando... Ahora, pueden enfocarse a nivel de plano, y eso lo vamos a dejar a libertad, ¿no? O puede ser a nivel de un fotomontaje de una parte del espacio que ustedes van a diseñar, ¿no? Creo que ahí no habría ningún problema, ¿ya? Ustedes vean cómo lo trabajan, pero tienen que enfocarse en uno de ellos. Fíjense, aquí se ha incorporado inclusive una ciclovía, están árboles, ¿no? Hay espacios para el auto, hay espacios para, ¿no? Para las personas. Se está incorporando el tema tecnológico también, ¿no? Que es ya un tema de desarrollo en sí a futuro, ¿no? Cuando se implante, por ejemplo, una tecnología 5G acá en el país, pero en otros países ya existe ello, ¿no? Ahora, si quieren ver algo más cercano, nos vamos a Yangel, por ejemplo, ¿no? Yangel tiene una serie de propuestas en donde ustedes van a ver algunas de sus ideas en todo caso, ¿no? Él trabaja mucho con municipios. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen interesante a nivel de idea, ¿no? Como les digo, no es necesario que sea un 3D debidamente desarrollado, sino ustedes inclusive pueden tomar como referencia una imagen y a partir de ello irla trabajando. ¿Se entiende eso? ¿No? Fíjense, acá yo estoy generando una alameda, tengo espacio para el bus, se ha ampliado la pista, están módulos, ¿no? De repente de atención al público. Entonces de esa manera se va trabajando. Dime. Entonces, en base a eso, por ejemplo, escogiendo un sector el que tenga la más cantidad de variables, se puede hacer con imágenes o incluso solamente un pequeño alzado, así como la imagen que se está viendo, y colocarlo por partes, ¿cierto? Ajá, sí. Para no trabajar con sector completo. Arquitecto, disculpe, ¿y todo esto cuándo sería la entrega? Esto ya es la entrega final, por eso es que me estoy dando un tiempo para criticar a cada uno. ¿Para qué fecha sería la entrega final? La semana 16, que es de acá 2 semanas, ¿no? El sábado. O sea, el 4. Claro, estamos en la semana ahorita 14, ¿cierto? Sí, le preguntamos para organizarnos porque también tenemos... Sí, el 4. El 4 sería. Sí. Ya. Ya, yo entre la semana del 20... ¿Cómo? Y el 27 sería como una crítica así de avance, ¿cierto? Más que avance,
yo prefiero que ustedes lo aprovechen en el Ah, desarrollo ya, de va su a ser un horario trabajo. de trabajo. Claro, yo creo que sí, ¿no? Ok. Aprovechen el 27 que Sí, vamos a sí. tener nosotros clase y el Sí, le 4 preguntamos también. para organizarnos, por Sí, eso que le estamos porque el día de preguntando. hoy yo voy a revisar todos los trabajos y ¿Ya? creo que con eso ya cada uno de ustedes va a tener su trabajo ya Ya, diagramado, ¿no? arquitecto, Sí, listo. sí, sí. En Ya, su caso arquitecto, ya listo. pueden Ya. iniciar inclusive con el trabajo final ya, ¿no? Sí, sí, por Ah, eso necesitamos primero para tener en cuenta ello, pues, ¿no? sí. Sí, arquitecto. Aquí hay Gracias otro porque con ejemplo eso nos también, organizamos ¿no? en el tiempo también. Fíjense, aquí hay otro ejemplo de a través de, no sé si es fotomontaje, pero se incorpora, ¿no? Algunas ideas, ¿no? Dentro del espacio. Por ejemplo, esto podría ser, si yo quiero peatonalizar eh, toda la vía, ¿no? Fíjense esta vía que era de repente antes de doble sentido, ya estoy generando un límite, ¿no? Un límite y le estoy dando más importancia también al peatón, ¿no? Fíjense. ¿Se entiende yo? Y aquí coloco módulos, ¿no? Módulos de atención al ciudadano, por ejemplo. Entonces, tengo una mayor dinámica en la ciudad, ¿no? Entonces, yo puedo partir también de esta imagen para generar ideas, ¿no? De lo que yo quiero. Y obviamente esto debería ir acompañado, si es que yo voy a usar una imagen ya existente, un planito al menos de cómo se va a, a incorporar ello en la zona donde yo he elegido, ¿no? ¿Se entiende ello? Por favor, mencionarlo. Sí, arquitecto. ¿Ya? Entonces de esa manera quizás lo vamos a ir trabajando para que no dispongan de muchos recursos en todo caso, ¿no? Como ustedes mencionan, tienen también otras actividades y es conveniente también poder desarrollar sus demás actividades. No, sí, le preguntamos todo eso para organizarnos. Ujú. Entonces, de eso, fíjate, acá hay otra idea, ¿no? Esto me parece interesante también. Ya va a depender en sí de cada grupo, ¿no? Eso yo creo que va a depender de cada grupo en sí. Eh, Va a depender de cada grupo en... Uy, qué raro. A ver un momento. Acá. Va a depender de cada grupo cómo implementa algunas ideas dentro del desarrollo urbano, ¿no? Y eso obviamente va a depender mucho de las revisiones que haga, ¿no? Por eso siempre es recomendable ir revisando proyectos, propuestas, para de ahí también sacar a la mano algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una especie de alameda y donde tenemos estos tipos de mobiliarios que sí son interesantes, ¿no? Paraderos, por ejemplo, pueden enfocarse en un paradero, en una ciclovía, ¿no? Es variable, ¿no? Es diversa el enfoque que se le puede dar a este trabajo, ¿no? Entonces creo que eso sería todo con el grupo 3. Déjenme verificar acá. Ya estoy subiendo el archivo del PSD. ¿Qué otro grupo Ya está está bien, presente? Por arquitecto. favor, indicarlo. ¿Hay otro grupo que esté presente? Arquitecto, disculpe el Photoshop, ¿en qué versión lo tiene? Disculpe. No sabría decirle, a ver. Déjame verificarlo. No me indica acá. Pero es... Ya está, A ver, arquitecto. déjeme verlo acá. Escritorio. El 2020, señorita. Ah, ya está bien. Ya, Sí, es el perfecto. Ya, 2020. gracias, arquitecto. Ya, entonces ahí hemos, creo que culminado con el grupo. Esto no lo voy a guardar. Esto sí, aunque ya se está subiendo a la red, ¿no? Esto no.
Esto vamos a dejarlo por mientras. Esto no. Esto no. Esto no. Variable 9. Aquí tampoco. Servicios básicos tampoco. Y riesgo. Ya, ahí está en el caso del grupo. ¿Hay otro grupo que esté presente? Por favor, indicarlo. Para centrarnos en ellos primero. Otro grupo que haya actualizado su información en el Drive, por favor, indicarlo. ¿Qué otro grupo está faltando ello?